Dios les bendiga, hermanos y amigos, siguiendo la secuencia de Mateo capítulo 24. Ahora llegamos al versículo 22, donde el Señor Jesús nos anunció acerca de estas grandes profecías, grandes enseñanzas. Y aquí el Señor Jesús habla diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amados hermanos, después de que Jesús habla de un tiempo de sufrimiento, un tiempo de calamidad y sin precedentes, con el término tribulación se refiere a pruebas severas y angustia. Este periodo se caracteriza por un caos generalizado, aparentemente con desastres naturales y una intensa persecución de los creyentes. Entendiendo, cuando dice la palabra del Señor aquellos días, o la frase aquellos días, se refiere al periodo específico de tribulación que Jesús está describiendo. Es tan severo este tiempo que tal vez muchos caerían si este tiempo continuara indefinidamente. Resultaría en una aniquilación total de la humanidad. Esta afirmación subraya la magnitud del sufrimiento y la amenaza existencial que representa. Es por eso que el Señor dice que los días serán acortados, porque muchos van a ser engañados, y porque también Dios no va a permitir que su pueblo enfrente a estos días tan severos, donde la humanidad, hermano, va a sufrir, donde los creyentes en el Señor Jesucristo podrían enfrentar los desastres naturales y una intensa persecución. Eso el Señor no lo permitiría. Recordemos, hermanos, catológicamente la tribulación, como nombra el Señor Jesús, se divide en dos partes: lo que es la tribulación y lo que es la gran tribulación. Aquí nombra, hermano, la palabra del Señor acerca de aquellos que van a ser engañados, de ser posible, dice la palabra del Señor, por los sucesos que vienen, por aquellas personas que vienen anunciándose como los Cristos, como los falsos profetas. Dice que de ser posible aún a los escogidos. El término escogido, hermano, se refiere a aquellos que son elegidos por Dios. En el Nuevo Testamento, hermano, los escogidos a menudo se entiende como los creyentes en Cristo, aquellos que han respondido al llamado de Dios y que han sido salvados por su gracia. La declaración de Jesús es que por causa de aquellos escogidos, aquellos días serán acortados. Es una profunda garantía, hermano, del cuidado y de la protección de nuestro Dios soberano sobre su iglesia principalmente. Es por eso que los días de tribulación serían acortados. Viene una intervención divina, hermano. La noción de que los días de tribulación serán acortados implica una intervención de parte de Dios. Sugiere que Dios en su misericordia limitará, hermano, la duración de este periodo para evitar la destrucción completa.
Esta intervención, hermano, está motivada por su amor, por su preocupación, por sus escogidos. El acortamiento de estos días es un acto de gracia, asegurando que realmente la humanidad y particularmente los fieles serán reservados para Dios. Mateo capítulo 24, verso 22, hermano, implica varios aspectos teológicos. El número uno, podríamos decir que es la soberanía de Dios. En este versículo destaca el control de Dios sobre la historia humana, sobre los años venideros, sobre el fin de los tiempos. A pesar del caos y del sufrimiento, Dios sigue siendo soberano y Él va a intervenir en el momento señalado para proteger a su iglesia. Como número dos, podríamos ver la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en este capítulo de Mateo 24. La decisión de acortar los días en el verso 22. Es la decisión de acortar los días de tribulación de los que estaba hablando el Señor Jesús. Y ese es un acto de misericordia divina. Refleja la compasión de Dios y el deseo de salvar a su iglesia, de salvar a su pueblo de una destrucción. Otro aspecto, hermano, que podemos ver, como número 3, podríamos poner la preservación de los fieles. El versículo asegura a los creyentes que Dios los protegerá y preservará, incluso en medio de pruebas severas. Este es un tema recurrente en las Escrituras, donde Dios promete estar con su pueblo, hermano. No solamente estar con ellos, sino librarlos. Tenemos un gran ejemplo en Isaías capítulo 43, verso 2, cuando el Señor nos dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por cuanto ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le gloriaré. Como número 5 podemos ver la esperanza en medio de la tribulación. Para los creyentes, hermanos, este versículo proporciona esperanza y aliento. Les recuerda que sin importar cuán graves sean las circunstancias, Dios tiene un plan para su salvación y Dios actuará en favor de la iglesia. Escatológicamente, hermano, la tribulación se divide en dos partes. Lo que es la tribulación, que abarca siete años, los últimos 7 años. Pero los últimos 3 y medio de estos 7 años será de gran tormento, será de actos catastróficos. Estos 3 años y medio, hermanos, son los que se caracterizan como la gran tribulación. Amados hermanos, hay un cumplimiento histórico y futuro. Hay un debate, hermano, que ha persistido por muchos años. Como lo nombramos en el estudio anterior, si los eventos descritos en Mateo 24 ya se han cumplido o apuntan a ocurrencias futuras. Muchos dicen que ya ha acontecido, muchos pensamos que todavía no pasan, muchos pensamos que están por venir. Algunos estudiosos argumentan que la profecía de Jesús se cumplió parcialmente en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, como lo decíamos en el video pasado, cuando el ejército romano sitió Jerusalén, lo que llevó a un inmenso sufrimiento y pérdida de vidas. Este evento histórico aparentemente ante muchos refleja la tribulación anunciada por Jesús. Sin embargo, hermano, muchos teólogos creen que Mateo 24 también apunta a eventos futuros, algo que todavía no acontece y que está asociado con el fin de los tiempos.
la naturaleza sin precedentes de la tribulación y los signos cósmicos descritos más adelante en el capítulo de Mateo 24, del verso 29 en adelante, sugieren el cumplimiento futuro, culminando, hermano, con la segunda venida de Cristo. El verso 23 dice: entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Algunos casos de milagros realizados, hermano, hoy el día deberían de ser examinados, y ser examinados cuidadosamente. Y aunque Dios puede seguir obrando en milagros, eso lo creemos y deberíamos de creerlo, usted y yo, de que Dios todavía puede hacer milagros. La iglesia debe de tener discernimiento, porque el próximo gran realizador de milagros a gran escala no será Cristo, sino el anticristo y su falso profeta. Cabe mencionar que estos son personajes exclusivos, por decirlo así, que también tienen un lugar, tienen una actuación en el final de los tiempos. También, hermano, el Señor habla de falsos cristos y falsos profetas que han de venir, que han venido y que ya están aquí. Falsos cristos y falsos profetas, donde el Señor Jesús advierte que surgirán personas que se harán pasar por el Mesías, por profetas de Dios, con el fin de engañar a la gente, y dice su palabra, de ser posible aún a los propios escogidos. Señales y prodigios. Estos falsos profetas realizarán señales y prodigios que pueden ser impresionantes, que pueden ser engañosos, para aparentar una autenticidad que proviene de Dios cuando no lo es. Engañar a los escogidos, dice su palabra. Estos falsos profetas realizarán señales, prodigios que pueden ser impresionantes, engañosos. La advertencia de Jesús, hermano, de que estos falsos profetas intentarán engañar incluso a aquellos que son seguidores de Dios, e inclusive también a la iglesia. Dice que no salgamos, que no creamos. Jesús dice a sus discípulos que no se dejen engañar por falsas apariciones. El Señor Jesús, hermano, no aparecerá aquí en la tierra. Dice que será anunciado en lugares remotos o en lugares privados, y que no nos dejemos llevar por la idea de que Jesús ha regresado. Estemos atentos, hermano. La advertencia de Jesús a un llamado a la vigilancia y al discernimiento, para que sus seguidores puedan reconocer la verdad y no se dejen engañar por las falsas señales. El regreso de Jesús, hermano, Jesús está preparando a sus seguidores para su regreso, que será un evento visible, un evento poderoso, no una aparición secreta o engañosa. Él solamente pide perseverancia. Jesús está diciendo que aquellos que perseveren hasta el fin, estos serán salvos, que no se escaparían, hermano, de la muerte, sino que aquellos que perseveren hasta el fin de sus vidas, siendo fieles al mensaje de Cristo, recibirán inmediatamente la salvación en su reino. Ahora bien, aquí se menciona otra vez a los escogidos. ¿Quiénes serán? Usted y yo tenemos que poner atención a esto, hermano. En la Biblia se menciona dos grupos de escogidos. Recordemos que Dios escogió a alguien, una nación, un pueblo, a través de una persona. Los elegidos del pueblo de Israel. Ellos también son elegidos, también son escogidos. Y los otros, hermano, que son escogidos por parte de Dios y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el siguiente grupo de escogidos es la iglesia.
Y tenemos que utilizar, hermano, el sentido común para determinar a qué grupo se refería el Señor Jesús y de quién había estado hablando nuestro Señor hasta este momento. Evidentemente, hermano, el Señor Jesús hablaba de Israel. Por lo tanto, hermano, a ese pueblo pertenecen estas personas escogidas también. Si continuamos leyendo el versículo 26 y 27, dice: por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis, o mirad, Él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Porque así como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún Juan Bautista, no habrá ningún profeta anunciando su venida, como sucedió la primera vez. Cuando Él regrese a la tierra a establecer su reino, su llegada, hermanos, será tan pública y evidente como un relámpago. No necesitará ninguna presentación y todos se darán cuenta de esa aparición. Aquí nos queda claro, hermano, nadie duda o debería de dudar del regreso de Jesús cuando Él venga la próxima vez. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía el nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y en su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante su segunda venida, hermano, no se le aparecerá solo a un pequeño grupo de seguidores, ni se aparecerá en las habitaciones interiores, en ningún monasterio, en ninguna iglesia, en algún lugar lejano de alguna ciudad, y tampoco estará en el desierto. Y la gente comenzará a creer que ha vuelto debido a ciertos rumores que hayan escuchado. Jesús enfatiza, hermano, esta idea de su venida, de su llegada. Será algo tan obvio, tan clara como un relámpago. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, un título que aparece en una profecía de Daniel. Y si bien la primera venida de Jesús ocurrió dentro de los límites de humildad, un límite de humildad y sacrificio, un límite de entrega, un límite de entregar todo. Su segunda venida, hermano, se caracterizará por su poder absoluto y por el juicio que traerá sobre la humanidad. Ahora leamos el versículo 28 que dice: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Quizás este podría ser un versículo, hermano, difícil de interpretar. En todo el discurso del Monte de los Olivos, yo creo que este sería el verso donde la interpretación, hermano, también ha sido seleccionada, hermano, para grandes debates. Parece extraño que después de haber hablado de su venida gloriosa como un relámpago en el cielo, el Señor Jesús mencione a las aves que comen carne muerta o que se acercan donde está el cuerpo muerto. De la misma manera, hermano, que hay una muerte física y corrupción. Donde haya corrupción espiritual también habrá juicio. En mi opinión, hermano, la frase se refiere a la venida del Señor Jesucristo para un juicio, teniendo en cuenta, hermano, que en Apocalipsis capítulo 19, verso 17 al 19,
nos habla de una invitación a las aves para un banquete. Dice el citado pasaje de Apocalipsis: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es lo que anuncia la palabra de Dios. Las aves, hermano, que parecen ser en este pasaje agentes de juicio divino, ya que cuando el Señor venga otra vez, vendrá a juzgar. Y así como la inspirada palabra de Dios, que describe, hermano, tan elocuentemente la gracia de Dios y la salvación que está disponible para todos aquellos que crean, es igualmente clara, hermano, cuando habla de un juicio a quienes rechacen la gracia de Dios, a quienes han rechazado su palabra, a quienes han rechazado al Señor Jesucristo. Vendrá también un juicio sobre ellos. Y las aves, hermano, que vuelan en el cielo, dice el mismo Apocalipsis, que se congreguen a la cena de Dios, a la gran cena de Dios serán los congregados. Esas aves, hermano, son los congregados, son los escogidos para la gran cena que usted y yo estamos esperando. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros cómo tenemos que estar atentos, hermano. Vamos a ver en un siguiente video qué va a pasar con la iglesia del Señor Jesucristo, así como vaya avanzando este capítulo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que estar atentos, advertidos, ser atalayas, hermano, en nuestra propia vida espiritual y ser ayuda para otros también, para cuidarnos, hermano, de no caer, de no ser engañados, como dice en su palabra, porque vendrán muchos, hermano. Muchos han venido, muchos están aquí y muchos están por venir con el mismo propósito, con la misma misión de engañar aún a los escogidos de Dios. Dios los bendiga, hermanos.